29 minutos y como se lo anunciamos al inicio del programa, vamos a conversar en estos momentos con la abogada laboralista Cristina Oviedo porque hace unos días el gobierno amplió el estado de emergencia sanitaria hasta el 7 de septiembre y esto por supuesto también ha producido algunos cambios en el ámbito laboral y precisamente Cristina Oviedo nos va a responder algunas dudas que tenemos con respecto a este tema. Doctora Oviedo, muy buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada. Yo quería empezar preguntándole por el tema de la suspensión perfecta y qué es lo que implica esta ampliación del estado de emergencia sanitaria hasta el próximo 7 de septiembre. Buenas tardes, Paco, gracias por la invitación. Bueno, esta ampliación del estado de emergencia, en primer lugar, también de alguna manera amplía el plazo que tienen las empresas para solicitar la suspensión perfecta de labores. Toda vez que la suspensión perfecta de labores, de acuerdo a las normas vigentes, va a estar vigente dentro de los 30 días siguientes de culminada la emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas podrán solicitar la suspensión perfecta de labores hasta el 7 de octubre del 2020, plazo que vencen los 30 días adicionales a la emergencia sanitaria, los 30 días siguientes a la emergencia sanitaria. Claro, ahora, esto me permite hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que ya están en este momento en suspensión perfecta? ¿Se podría ampliar o cabría la posibilidad de que se amplíe el plazo para que ellos se les prolongue esta situación? Sí, cabría la posibilidad. En este momento lo que corresponde es que el Ministerio de Trabajo dicte las medidas necesarias o las normas necesarias para que pueda ser ampliado este periodo de suspensión perfecta de labores, o de lo contrario se podría solicitar una nueva o presentar una nueva solicitud de suspensión perfecta de labores por este plazo adicional, ¿no? Siempre y cuando estemos ante empresas que se encuentran dentro de la posibilidad de solicitar esta suspensión perfecta de labores, ¿no? De acuerdo a la norma que se dictó ya hace unos meses y que regula la suspensión perfecta de labores, se podrán acoger esta suspensión especial planteada para el COVID-19 aquellas empresas que no pueden otorgar licencia con goce de haber compensable o trabajo remoto, ya sea por la naturaleza de las actividades que realizan los trabajadores o porque se encuentran en una difícil situación económica. Claro, ahora nosotros también le hemos hecho un pedido a nuestros televidentes para que nos envíen preguntas al respecto a través de la cuenta de Twitter @PacoFlores y tengo aquí precisamente una pregunta. ¿Se van a mantener los beneficios para los trabajadores que se encuentran en suspensión perfecta? Nos preguntan a través de las redes sociales, es decir, la atención a través de salud y la posibilidad de retirar el dinero de las CTS. Sí, se mantienen vigentes todas las disposiciones vinculadas a la suspensión perfecta de labores en tanto esta suspensión esté vigente, ¿no? Cabe recordar que la norma establece la posibilidad de que las empresas dejen sin efecto total o parcialmente la suspensión perfecta de labores una vez iniciada esta, ¿no? Entonces, si es que las empresas optan por esta alternativa, entonces se dejan sin efectos los beneficios vinculados a la suspensión. Pero mientras que esté vigente esta, todos los beneficios van a continuar vigentes. Ahora, otra pregunta que me hacen a través de las redes sociales es la siguiente. Si yo en este momento estoy bajo la suspensión perfecta, ¿podría pasar a otra situación? Y en el caso específico, el televidente pregunta si podría pasar, por ejemplo, a la licencia sin goce de haber. Hay que recordar que la suspensión perfecta de labores en realidad es una licencia sin goce de haber, porque no hay prestación de servicios y tampoco hay pago de remuneraciones a los trabajadores, ¿no? La suspensión perfecta de labores implica un procedimiento y la licencia con goce de haber podría ser pactada de común acuerdo entre trabajador y empleador. Entonces podría pasar efectivamente que culmine el periodo de suspensión perfecta de labores y luego empleador y trabajador acuerden una licencia sin goce de haber que tendría básicamente los mismos efectos. Y claro, y yo me permito... los beneficios establecidos específicamente para la suspensión perfecta de la... Yo me permito ampliar la duda del televidente. En este caso, si es que pasara de esta suspensión perfecta a la licencia sin goce de haber, ¿pierde estos beneficios de salud y de CTS o se mantienen? Pierde, porque esos beneficios están vinculados a la suspensión perfecta de labores. La norma expresamente establece que esos beneficios
están vinculados a la suspensión perfecta de labores, algunos vinculados a esta suspensión aprobada en virtud del COVID y otros a la suspensión en general, ¿no? Acá hay una pregunta que me parece bastante interesante, doctora Oviedo, con respecto al trabajo remoto. El trabajador, el televidente está preguntando si es que él podría exigirle a la empresa el pago de, por ejemplo, los servicios de internet, luz y algunos otros elementos que son necesarios para poder trabajar a través de manera remota desde su vivienda. A ver, el trabajo remoto es una modalidad de trabajo que ha sido o que fue dictada en virtud de este contexto de la pandemia del COVID-19 y que es una modalidad distinta al teletrabajo. En el trabajo remoto, si es que el trabajador utiliza algún mecanismo o utiliza el internet de su casa, estos gastos son asumidos en principio por el propio trabajador, salvo que llegue a un acuerdo distinto con su empleador. Esta es una diferencia importante con el teletrabajo, porque el teletrabajo, que es una modalidad distinta al trabajo remoto, como señalé hace un instante, en el teletrabajo sí los gastos deben ser asumidos por el empleador. Entonces, en el contexto actual, conforme a las normas vigentes, si este señor está en la modalidad del trabajo remoto, a él le correspondería asumir esos gastos, salvo que llegue a un acuerdo distinto con su empleador. Así es, entonces ojo al señor televidente que nos ha hecho esta pregunta. Esto es si usted está en trabajo remoto. Hay una diferencia entre trabajo remoto y teletrabajo y me gustaría que la doctora Oviedo nos explique esta diferencia entre ambas figuras de manera muy breve, por favor. A ver, el trabajo remoto va a estar vigente durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Esto es hasta el 7 de septiembre del 2020. Y esta modalidad básicamente consiste en que el empleador de forma unilateral no dispone que el trabajador ya no va a prestar servicios en el centro de trabajo, sino en el lugar donde está cumpliendo el aislamiento domiciliario, ¿no? Y tiene esta particular característica de los gastos que deben de ser asumidos por el trabajador, salvo que llegue a un convenio, un acuerdo distinto con su empleador. En el teletrabajo, en cambio, no se trata de una disposición unilateral del empleador, sino tiene que haber un acuerdo entre trabajador y empleador para adoptar esta modalidad de trabajo, ¿no? Y además los gastos, como dije en un principio, deben de ser asumidos por el empleador. Ahora, también tenemos una pregunta, doctora Oviedo, relacionada a la suspensión de despidos y de cancelación de trabajos temporales durante este periodo del estado de emergencia sanitaria. ¿Nos podría explicar un poco esta situación, por favor? Perdón, no escuché bien la pregunta. Es una pregunta, la pregunta está relacionada con la suspensión de los despidos en este periodo de emergencia sanitaria y con la suspensión de labores temporales. Ok, no, lo que ocurre es que hubo un proyecto de ley, existe un proyecto de ley aprobado por la Comisión de Trabajo que establecía que no se podían realizar despidos o desvinculaciones unilaterales por parte del empleador durante la emergencia sanitaria y también se suspendía el plazo de vigencia de los contratos de trabajo a plazo fijo. Esa norma no es una norma como tal, no está vigente, no okay. Ha visto la luz, digamos. Por lo tanto, actualmente es posible el despido de los trabajadores, ¿no? Siempre y cuando estos acepten el pago de la indemnización por despido arbitrario y o el despido por causa justa también, en caso el trabajador haya cometido alguna falta. Y en cuanto a los contratos de trabajo a plazo fijo, sigue rigiendo la norma que establece que culminado o llegado el plazo de terminación contemplado en el contrato de trabajo a plazo fijo, entonces termina ese contrato de trabajo a plazo fijo, salvo que las partes acuerden su renovación. Tengo otra pregunta muy interesante que nos hace Eduardo Morales, también a través de la cuenta de Twitter, y nos dice, mi contrato termina dentro del plazo de suspensión perfecta, ¿me quedo sin nada? Es lo que nos pregunta Eduardo Morales a través de la cuenta de Twitter. Ok, como dije, el plazo del contrato vence, o el contrato vence en el plazo estipulado en el mismo. Luego de eso terminará la relación laboral y tendrá derecho a la cobertura de salud en caso haya aportado como mínimo 3 meses antes
efectivos de salud, el empleador haya aportado, ha realizado los aportes de salud y tendrá derecho a esta cobertura de salud por el periodo de carencia, ¿no? Esto va a estar vinculado a cuántos meses ha aportado a salud previamente. Diego Morgan hace otra pregunta Pero interesante. ya se queda sin los demás beneficios vinculados a la suspensión perfecta de labores porque ya terminó su vínculo laboral. Diego Morgan hace otra pregunta interesante. ¿Qué materiales de seguridad debe proporcionar una empresa para los trabajadores que acuden a trabajar de manera presencial durante este estado de emergencia? Ok, aquellos trabajadores que van a la empresa, que ya se están reincorporando porque ya están activa, digamos, la fase 1 y la fase 2, o aquellos que nunca dejaron de asistir a su centro de labores porque realizaban actividades esenciales, deben de contar, el empleado, su empleador debe brindarles todo equipo de protección personal vinculado al COVID-19, ¿no? Básicamente se trata de mascarillas siempre, y adicionalmente, dependiendo de cada puesto de trabajo, el Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa, del empleador, debe determinar cuáles son estos equipos de protección personal adicionales, ¿no? En algunos casos, depende de la labor, se requerirá guantes, en otros casos una vestimenta especial. Eso va a depender de acuerdo o en función al puesto de trabajo, y además eso debe estar especificado en el plan de vigilancia y prevención y control del COVID-19 que todas las empresas que ya están prestando servicios tienen la obligación de contar, ¿no? Todas las empresas que deben de contar con este plan y registrarlo en el MINSA. Ahí se establecen todas las medidas de prevención vinculadas al COVID-19, incluidos los equipos de protección personal que corresponden a cada puesto de trabajo. Muchas gracias, doctora Oviedo. Ha sido la doctora abogada laboralista Cristina Oviedo del Estudio Payet, que ha compartido con nosotros y ha resuelto algunas de las dudas que ustedes han tenido y que nos han enviado a través de la cuenta de Twitter @PacoFlores. Muchas gracias, doctora, y la esperamos en otra oportunidad para conversar sobre el tema.